vamos a continuar, chicos, nos quedamos en esta parte, ¿no es cierto? Y hemos lo que es generalidades de las adicciones, hemos hablado de alcohol, hemos entendido los fenómenos de cómo hay ese curso natural de la enfermedad adictiva que lleva el cambio de un circuito de impulsividad a un circuito de compulsividad y el desarrollo de los hábitos y la dependencia, ¿no? Ya hemos dicho que, justamente como comentábamos en la clase anterior con sus compañeros, la sustancia legal más consumida a nivel mundial es el alcohol. ¿Ya? Después del alcohol, la sustancia legal más consumida es justamente la que vamos a revisar ahora, que es el tabaco. Y después vamos a revisar lo que es la sustancia ilegal más consumida, que es cannabis. Vamos a tratar de acelerar un poco lo que vamos a desarrollar, siempre teniendo en cuenta los conceptos más básicos que tiene que tener el médico general respecto a este tipo de trastornos. ¿Sí? Entonces, al igual que hemos visto en la anterior sustancia que era el alcohol, hay es la sustancia adictiva o la sustancia específica que genera justamente el potencial adictivo, ¿no? O el desarrollo justamente de la dependencia. Y dentro de todas las sustancias, la nicotina presente justamente en las hojas de tabaco es probablemente de todas las sustancias psicoactivas que el hombre utiliza, la sustancia con más potencial de abuso, es decir, con más potencial de desarrollo de adicción, ¿ya? Y lo vamos a entender, van a verificar desde el punto de vista neurobiológico por qué se sustenta eso. En general, Nicotiana tabacum es la planta del tabaco que se utiliza mediante la combustión de hojas secas y molidas en forma de cigarrillos. La forma más frecuente de consumo son cigarrillos, ¿no es cierto? Y el humo de la combustión contiene más de 7.000 químicos, de los cuales aproximadamente 70 son carcinógenos ya bien reconocidos. ¿Ya? La nicotina, esta es la fórmula de UPAC, 3,25,1-metilpirrolidin 2-hilpiridina. Es la sustancia con propiedades adictivas más alta, es decir, del total de personas que comienzan a fumar, específicamente si son adolescentes, aproximadamente casi el 70-80% van a desarrollar una dependencia a nicotina, es decir, dependencia a tabaco. No se olviden, por favor, eso, ¿ya? Acá tenemos la planta, el compuesto, y en general fue inicialmente cultivada por nativos americanos y posteriormente en 1607 en Jamestown, Virginia, se empieza a comercializar. Y en general se masifica después el consumo en Europa y está asociado, al inicio fue asociado justamente con un rango social, o se utilizaba más que todo en las cortes de reyes, ¿no? El hábito tabáquico, para posteriormente, incluso en los años 70, considerar un empoderamiento en la mujer, aquella mujer que fumaba, ¿no es cierto? Cosa que con el pasar de los años hemos visto que no era así, ¿correcto? Vamos a ver la epidemiología. Dense cuenta, chicos, que en general, conforme han ido pasando los años, esto es justamente el reporte global de tendencias en la prevalencia del uso de tabaco del 2000 al 2030 de la World Health Organization, de la Organización Mundial de Salud, y esto es el 2024, su evidencia científica actual. Sí, miren, dense cuenta, y estas son las proyecciones, ¿no? Las proyecciones que hay. Por supuesto que en general algo bueno que nosotros sacamos, y probablemente el impacto a partir de acá empieza a partir de los 2000, 2005, 2010, 2015, empieza a decaer por la legislación que los diferentes gobiernos imponen a la comercialización de los cigarrillos, los impuestos al cigarrillo, las restricciones comerciales. Recuerden, por ejemplo, que en cada una de las cajetillas de cigarrillos que se venden aparece un pulmón con un carcinoma, aparece probablemente una mujer con una mastectomía, porque está asociado, sí sabemos, al desarrollo de diferentes tipos de patología oncológica, desde cáncer de vejiga, cáncer de mama y el más frecuente, pues, cáncer de vía aérea superior. Pero sin embargo, dense cuenta que siempre la tendencia hay mayor consumo, es la prevalencia de uso actual de tabaco, es siempre más frecuentemente en varones en comparación con mujeres, pero dense cuenta cuánto ha disminuido, ¿no? Y esto es justamente por las políticas públicas asociadas a la restricción del uso de tabaco. Acá tenemos, y recuerden, ¿no es cierto?, que el tabaco se puede consumir mediante tabaco masticado, y se puede consumir también a través de tabaco molido en pipas y también en cigarrillos, ¿ya? Y lo último que tenemos también, no recuerden, chicos, ¿no? Recuerden que
En función justamente de la capacidad adictiva que tiene nicotina, se empezó a utilizar dispositivos electrónicos de vapeo, ¿no es cierto? Los vaporizadores, que tienen aceite de nicotina del 2 al 3, al 4, al 5, hasta el 10%. Recuerden, ¿por qué es adictiva, por qué es adictivo el tabaco? Por la presencia de nicotina. La nicotina es la que genera la adicción, ¿sí? Supuestamente, por supuesto que no es igual, los vaporizadores conllevan un menos riesgo de complicaciones médicas, pero la nicotina sigue estando presente en ese aceite del vaporizador, ¿correcto? Muy bien. Y acá vemos la epidemiología del uso en nuestro país, igual del mismo estudio que les he traído. Veamos Perú, correcto, para ambos sexos, y casi más o menos es la misma prevalencia, la prevalencia cruda, ajustada. Dense cuenta que el punto estimado es 7% para ambos sexos, siempre con mayor frecuencia para los varones en comparación con mujeres, ¿sí? Recordemos eso. Y vamos a tener igual la farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción se produce, chicos, por la mucosa oral. Hay mayor absorción por mucosa oral asociada justamente a un pH alcalino, específicamente pipas y tabaco masticado. Y se produce también al momento de la combustión de las mismas hojas de tabaco, ya que pasa el humo a través de la membrana alveolo capilar y llega rapidísimo al cerebro. Y es justamente porque llega aproximadamente en 10 a 20 segundos, empieza a actuar a nivel del sistema nervioso central a partir de los receptores alfa 2 beta 4 nicotínicos colinérgicos. El metabolismo, esto también quiero que recuerden, porque genera metabolitos N-óxido, y el tabaco, chicos, induce el metabolismo hepático, es decir, induce a los citocromos, circomo P450, el 1A2, el 2A6, y es por eso que muchas veces en pacientes que tienen hábito tabáquico y son fumadores, algunos medicamentos que tienen metabolismo hepático, como por ejemplo macrólidos, como por ejemplo ketoconazol, ¿no? O azoles, no tienen la efectividad normal que pueden tener. Y a veces, muchas veces, incluso hasta el médico internista no se percata de eso y piensa que no hay respuesta al tratamiento, cuando en realidad debería subir la dosis porque el paciente tiene inducción de enzimas hepáticas. Lo mismo sucede en psiquiatría, por ejemplo, con fluvoxamina para el tratamiento de la depresión o para el tratamiento del TOC, o clozapina, asociado justamente a que en los pacientes con esquizofrenia es muy frecuente la dependencia a tabaco. Entonces, si el paciente fuma y yo le doy clozapina, probablemente la cantidad de clozapina que le estoy dando por esa inducción hepática va a ser metabolizada rápidamente y no va a alcanzar los rangos terapéuticos asociados para poder tener la efectividad antipsicótica. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? La excreción se hace a través, a nivel renal, 70-80% como cotinina, que es la que se detecta en los exámenes toxicológicos, 10% sin cambios y 10% como otros, ¿no? Recuerden que la excreción es renal y por esos metabolitos carcinógenos que hay, es muy frecuente la asociación entre el tabaquismo y el cáncer de vejiga, ¿sí? Recuerden eso. Estas son las formas, pues, de administración del tabaco, ¿no? En forma de cigarrillos, en forma de tabaco para masticar, y la terapia de reemplazo de nicotina a través de chicles o parches, ¿sí? Y acá tenemos justamente, y vamos a explicar por qué, chicos, tan rápidamente se hace la dependencia a la nicotina. Cuenta, acá tenemos los receptores sobre donde actúa la nicotina, que son los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2. Tenemos acá un receptor en reposo, ¿ya? Viene el humo, viene la nicotina, abre este canal, estimula la liberación de dopamina, termina la acción y rápidamente pierde la acción nicotina sobre este receptor y el canal se cierra. Entonces empieza a desensibilizarlo, y cuando el paciente sigue consumiendo, se desensibiliza crónicamente y la neurona es sabia, pues, ¿no? Empieza a hacer regulación a la alza de los receptores nicotínicos colinérgicos alfa 4 beta 2. ¿Y qué va a pasar? Miren, la adicción, entonces, al final llega en un estado de hiperregulación por estos fenómenos. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente necesita consumir mayor cantidad de nicotina a través de la combustión del humo del tabaco y genera un deseo imperioso intenso de consumir apenas pasan unos cuantos minutos después del último consumo. Es por eso que la nicotina es la sustancia
psicoactiva con mayor potencial de desarrollo de adicción. Recuerden, por favor, eso. Y esta es la explicación neurobiológica. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Acá tenemos justamente cómo actúa. Dense cuenta, acá están los receptores alfa 4 beta 2 en la neurona dopaminérgica del área tegmental ventral. Aquí está justamente la nicotina en verdecito. Está actuando, está abriendo, está haciendo, provocando que se libere dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Pero también hay estos receptores, chicos, a nivel de las neuronas GABAérgicas que producen liberación de GABA e inhibición de esta neurona. Entonces, al actuar esto, libera a la neurona GABA y la neurona GABA no libera GABA. Entonces, ¿qué hace? Hace que esta liberación de dopamina y siga liberando dopamina al actuar la nicotina. Lo mismo pasa con la neurona glutamatérgica del córtex prefrontal, pero con los receptores alfa 7, ¿correcto? Alfa 7, donde también actúa nicotina, haciendo liberar glutamato. Entonces, nicotina haciendo los receptores alfa 4 beta 2 en las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral a nivel de los receptores nicotínicos alfa 7, glutamatérgicos de la corteza prefrontal estimulando el glutamato. El objetivo final, ¿cuál es, chicos? Como hemos dicho, ¿no? Desde el punto de vista de un reduccionismo biológico, liberación de dopamina desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens y experimentación de placer. Refuerzo positivo, la historia natural de la neuroadaptación, finalmente el desarrollo de la dependencia. ¿Y por qué es tan adictiva? Porque hemos explicado, ¿no es cierto?, anteriormente esa desensibilización del receptor alfa 4 beta 2. Vamos a tratar cuáles son los trastornos que nosotros podemos enfrentar, recordando siempre que el paciente puede venir de manera aguda con una intoxicación o con una abstinencia y de manera crónica con un consumo perjudicial o con una dependencia. La intoxicación aguda debido al consumo del tabaco, chicos, no, para el DSM-5 no está descrito, sí descrito para el CIE-10. No podemos tampoco delimitar específicamente cuando hablamos de un consumo perjudicial de tabaco, porque desde ya consumiendo un cigarrillo estamos inhalando carcinógenos, ¿correcto? Y nos va a generar daño, ¿sí? El síndrome de abstinencia, que es bien florido desde el punto de vista más que todo psicológico y afectivo, ¿ya? Y la dependencia, que va a tener pues los criterios que hemos revisado, ¿no? Priorización de consumo, pérdida de control y neuroadaptación, ¿correcto? La intoxicación aguda debido al tabaco, chicos, puede ocurrir con una ingesta masiva, ¿no?, de atracones por consumo. Y casi la mayoría de veces, como el paciente rápidamente hace tolerancia por esa explicación que les he dado del receptor, las personas que normalmente se intoxican son las personas que viven con el paciente que tiene el hábito tabáquico, es decir, lactantes, niños, mascotas, y también se puede observar en la utilización incorrecta de terapia de reemplazo nicotínico, ya sea con chicles o parches, ¿no? Va a generar temblor, mareo, náusea, vómito, confusión, convulsión, arritmias, y el tratamiento netamente va a ser sintomático. Ahora, lo que yo les decía, no podemos establecer, chicos, un límite de consumo de tabaco, porque al final el tabaco es la sustancia con mayor potencial adictivo, y además si se consume a través de combustión genera pues ya alteraciones desde el inicio sobre determinados genes para el desarrollo de patología oncológica. Recuerden por favor eso. Acá tenemos, chicos, un paciente de 46 años que consume desde adolescente cigarrillos, ¿no? Miren, a los 18 años ya fumaba 20 cigarrillos al día. Y esto es lo clásico en el paciente que consume tabaco, ¿no? Múltiples intentos por dejar el hábito, sin embargo con resultados infructuosos, es decir, sin un buen desenlace. Y además, cuando deja de fumar, experimenta irritabilidad, incremento de apetito, dificultad para conciliar el sueño, problemas de concentración que afectan en su trabajo, y solamente pudo dejar de consumir 3 días y experimentaba un deseo intenso, el craving, aunque sea por un solo cigarrillo. Refiere que empieza a fumar al momento de despertarse y probablemente es el cigarrillo que más disfruta. Y es lo clásico, chicos, ¿no? Un paciente que hace una dependencia a tabaco, lo primero que hace al despertarse es fumar. Si ustedes recuerdan, ¿no? Yo alguna vez cuando viajé a Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana, en República Dominicana, hay un área para fumadores específica. Y en los aeropuertos de Estados Unidos hay áreas específicas para fumadores. Y eso probablemente, ¿por qué? Porque la industria tabacalera mueve millones de dólares, ¿sí? Entendiendo eso. E incluso ya la industria tabacalera está invirtiendo, chicos, en la producción de dispositivos electrónicos de dispensación de nicotina, vapeadores.
¿ya? Porque prácticamente se está restringiendo más las políticas de salud pública respecto a el poder permitir y consumir tabaco, ¿sí? Miren, sale del edificio para fumar en la calle cuando pasa más de 1 o 2 horas sin poder fumar y se pone muy irritable, me molesta cualquier cosa indica, cree que necesita fumar para combatir la ansiedad, pero le preocupa su salud y le interesaría dejarlo. Recuerden, chicos, que al final la estimulación nicotínica no calma la ansiedad, genera más ansiedad. O sea, ese es un mito probablemente de que yo me fumo un cigarrillo para calmarme, ¿correcto? No es algo adecuado. Y al final este paciente, como hemos visto, cesa el consumo y experimenta síntomas tanto, más que todo psicológicos, ¿no es cierto? Entonces, en la abstinencia va a depender, chicos, específicamente de la gravedad y la duración, va a variar, ¿no? Una sintomatología que aparece en 1 o 2 días y suele remitir en 2 a 4 semanas. Y lo más importante es que el paciente tiene un deseo intenso por fumar. Y una de las desventajas probablemente para el que el paciente esté motivado a dejar de consumir tabaco es porque cuando deja de consumir se incrementa el apetito, ¿ya? Por ciertas dianas farmacológicas que tiene la nicotina. Y es justamente una causa pues de recaída en el consumo. Se desarrolla un cuadro que coincide pues con la disminución o el cese de consumo, caracterizado por mayor deseo de querer consumir, irritabilidad y regulación del estado de ánimo, insomnio, el problema del aumento de peso, la ansiedad y alteraciones en la concentración. Y acá tenemos los criterios para la abstinencia al tabaco: el deseo imperioso, el malestar, la ansiedad, el humor, la irritabilidad, el aumento de la tos, aumento del apetito y la dificultad en la concentración. Eso es lo que la mayoría de los pacientes refieren, chicos, ¿no? Es decir, como si tuvieran, después de dejar de consumir, se sienten menos concentrados, irritables, con insomnio, ¿correcto? Y la abstinencia al tabaco con los síntomas que tienen descritos por DSM-5, ¿sí? Acá tenemos ya un ejemplo de una dependencia a tabaco. Y una de las cosas, justamente recuerden, cuando hay dependencias, que se consume a pesar de tener una condición que pueda ser exacerbada por ese consumo. Esta paciente ya consume 10 cigarrillos diarios, tiene un carcinoma pulmonar no microcítico, le han hecho una lobectomía pulmonar derecha, deja de fumar tras la operación, pero acabo volviendo a unos pocos cigarrillos al día. Desea dejar de fumar, pero sabe que es malo, que puede agravar su cuadro, pero a pesar de que se ha puesto un límite, le preocupa que pueda haber, digamos, sobrepasar ese límite, esa pérdida de control sobre el consumo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente que tiene una dependencia a tabaco, ¿no es cierto? Y miren, dense cuenta, es el mismo ciclo, ¿no? El craving intenso, la intoxicación y la alta cantidad de consumo que se tiene por esas características sobre el receptor alfa 4 beta 2, la disforia intensa, la irritabilidad, los problemas del sueño cuando se deja de consumir y nuevamente el ciclo adictivo. Hay que tener en cuenta antecedentes patológicos, las enfermedades derivadas del hábito tabáquico, que son múltiples, chicos, los motivos y dificultades para dejar de fumar, cuántas veces se ha intentado dejar de fumar, se ha recibido tratamiento psicológico con psicoterapia, se ha recibido terapia de reemplazo nicotínico, se ha utilizado un fármaco específico para la cesación tabáquica, ya sea vareniclina o bupropio, que les voy a explicar, la historia tabáquica, la cantidad de cigarrillos que se consume al día y el grado de la dependencia a la nicotina, ¿no? Incluso hay una escala para valorar la dependencia a la nicotina, que es el test de Fagerström, que se puede utilizar para investigación, para poder hacer un trabajo de una tesis o un estudio de investigación, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, que es lo mismo. Y acá hablemos, esto es justamente para los médicos de primer nivel de atención, para el médico general, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque probablemente, chicos, como les decía a sus compañeros en la clase anterior, ustedes no van a tratar una dependencia a nicotina, pero lo que pueden hacer desde la prevención primaria es preguntar, aconsejar, evaluar, ayudar y organizar. Y cuando identifican un paciente con este tipo de problema, derivarlo probablemente al centro de salud mental comunitario donde existe un psiquiatra, o derivarlo a un hospital de mayor nivel de complejidad donde pueda ser evaluado el paciente, ¿sí? Y el tratamiento psicofarmacológico, chicos, hay terapia de reemplazo
de nicotina con parches o goma de mascar, ¿no es cierto?, que de venta sin receta, y 2 fármacos aprobados por la FDA. Bupropion, que es un antidepresivo, bloqueador del transportador de dopamina y noradrenalina, y la vareniclina, ¿no?, que actúa sobre los receptores nicotínicos alfa 7, simula mucho la acción de la nicotina, ¿correcto? Pero no genera la adicción que genera la nicotina. Acá tenemos los efectos de la vareniclina y del bupropion. Acá tenemos justamente la nicotina en verde, ¿correcto? Y acá acetilcolina, dopamina, ¿correcto? Y la vareniclina, dense cuenta que actúa sobre estos receptores alfa 7, igual sobre los receptores alfa 7. Al actuar sobre los receptores alfa 7, ¿qué hace? Hace que ya no se libere glutamato, y al actuar sobre estos receptores alfa 7 hace que se libere GABA y ya se inhibe esta neurona dopaminérgica y ya no se libere dopamina, ¿correcto? Entonces eso hace que por reforzamiento negativo el paciente ya no consuma. Y lo que hace el bupropion, recuerden que bupropion bloquea el transportador de dopamina. Bloquea el transportador de dopamina del área de esta neurona dopaminérgica del área tegmental ventral. Normalmente cuando yo fumo se libera dopamina y estoy contento, ¿no es cierto? Cuando dejo de fumar empiezo a desarrollar la abstinencia y acá dice where's my dopamine, ¿dónde está mi dopamina? Correcto, pero cuando utilizo este inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que es bupropion, bloquea el transportador de dopamina en esta neurona específicamente y se empieza a liberar dopamina y ya no se experimenta la abstinencia normalmente que se experimenta cuando se deja de fumar. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que hay 3 tipos de tratamientos aprobados para la dependencia al tabaco, que es la terapia de reemplazo nicotínico, ya sea con parches o chicle, goma de mascar, y 2 fármacos, vareniclina y bupropion. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Al igual que hemos hablado de alcohol, nosotros hay 3 medicamentos para el tratamiento de alcohol: acamprosato, disulfiram y naltrexona. Y acá tenemos la farmacia para la cesación tabáquica, 2 fármacos aprobados de primera línea, ¿no? Vareniclina y bupropion. Y experimentalmente, chicos, hay bastantes estudios, anticuerpos monoclonales, que busquen probablemente bloquear y hacer que se genere autoinmunidad frente a la propia nicotina. Es decir, cuando se vuelva a fumar, ya esa nicotina no actúe sobre el receptor alfa 4 beta 2. Lo mismo sucede para la cocaína. Hay múltiples estudios de vacunas, ¿correcto? Y eso es justamente pues lo que motiva probablemente en la medicina de la adicción a poder hacer en adelante. Y él siempre tiene que ir asociado a tratamiento psicoterapéutico, terapia cognitivo-conductual, entrevista motivacional, intervención breve, intervenciones, y lo más importante, las intervenciones gubernamentales respecto a la publicidad, venta y impuestos al tabaco. Eso probablemente nuestro país ha avanzado bastante en la regulación, ¿correcto? Porque ya se tiene ambientes libres de humo. Anteriormente en los aviones se dejaba fumar, ahora ya no se puede fumar en un avión. Si uno fuma probablemente en la cabina del baño, va a tener problemas cuando baje del avión. Entonces, incluso cuando yo era estudiante, chicos, cuando empecé a estudiar en la universidad, pues se podía fumar acá. Sin embargo, han cambiado las reglas, ¿no? Se ha subido también los taxes para el tabaco, ¿correcto? Ahora vamos a hablar, chicos, del trastorno por uso de cannabis, ¿correcto? Entonces vamos a hablar en general de lo que es marihuana cannabis, ¿correcto? Es la sustancia, como ya le hemos dicho, la sustancia ilegal con mayor consumo, luego de las sustancias legales como tabaco y alcohol. Ahora, va a depender mucho el impacto del consumo de la edad a la cual se consume, y hemos dicho que a una edad más temprana, cuando el adolescente empieza a consumir sustancias, tiene mayor riesgo de dependencia. Igualmente, el género influye en esto, lo que les he explicado en la anterior clase, el fenómeno de telescopía en adicciones, ¿no es cierto? Una mujer hace más rápido la dependencia y hace más complicaciones tanto psiquiátricas como médicas cuando hace una dependencia a sustancias. Ya va a depender también del compuesto psicoactivo de la marihuana, que es el delta-9 tetridocannabinol, que la planta femenina, específicamente las flores y el extremo distal de la planta, es la que tiene mayor contenido del componente psicoactivo. Pero también tenemos que recordar, chicos, que ha habido mejoras fitogenéticas.
Hace 10 años las plantas de cannabis sativa tenían 4 a 6% de delta 9 THC, actualmente tienen hasta 20%, incluso hay marihuana, la marihuana creepy, ¿no? Que puede llegar a tener hasta 10 veces la concentración, es decir, hasta 60% de delta 9 THC. Y va a depender también de la vía de administración. Normalmente la vía más común de administración de cannabis es cannabis fumado, ¿no es cierto? A veces combinado con tabaco o a veces solo, ¿correcto? Pero también hay este tipo de consumo que se denomina el dabbing, ¿no? Que viene a ser el consumo de resinas ricas en delta 9 THC, que se conoce como butter o shab. ¿Ya? Y existe evidencia de cultivos desde hace más de 12.000 años, ¿no? Y anteriormente por la fibra del cáñamo, se le conoce también como cáñamo a cannabis, se utilizaba pues para fibra de amarre para buques en América, pero de ahí empieza el consumo, ¿no? Y por siglos tuvo la aplicación para diferentes usos: alimentos para animales, ceremonias religiosas, medicamentos para la tos y el insomnio, meditación o uso recreativo. Y a inicios del siglo XX se inicia la expansión como sustancia de abuso, ¿no? Esto relacionado exclusivamente al movimiento hippie en los años 60-70, ¿correcto? Donde se empieza a consumir con mayor frecuencia cannabis. Y hay múltiples palabras para referirse a la marihuana, ¿no? Hierba, porro, pucho, baile, pasto verde, pot, Juanita, Mary Jane, gangster. Es pues netamente el lenguaje coloquial que se utiliza en adicciones, ¿correcto? Y el mismo término, chicos, de marihuana viene, ¿por qué? Porque en Estados Unidos se produce la eclosión y el mayor consumo se producía en comunidades de mexicanos. Y por eso tiene el nombre de marihuana, porque es marihuana. Y eso lo describe la literatura. Si uno lee un libro de adicciones, lo describe. ¿Correcto? La vía de administración va a variar, puede estar fumada en cigarrillos junto con crack o pasta básica de cocaína. Hay también lo que nosotros conocemos como la cocina canábica, donde están pues los happy brownies, ¿no es cierto? Uso de resinas y la emergencia, otra cosa también que tienen que tener en cuenta, hay cannabinoides sintéticos, sintetizados en laboratorio, que es el Spice y el K2, ¿no? Que generan más que todo alteraciones psicomotoras bien intensas, chicos. Si se dan, por ejemplo, la tarea hoy día en la noche de buscar marihuana sintética, no para probar, por favor, busquen videos en YouTube, el uso de marihuana sintética, van a ver que hay bastante compromiso psicomotor, ¿correcto? Por la potencia que tiene el Spice. ¿Ya? Entonces, hay 3 tipos de plantas que se tienen, chicos, de cannabis sativa: la cannabis sativa, la sativa índica y la sativa ruderalis. La que se utiliza más es la cannabis sativa y la que se cultiva más, y es la que tiene mayor concentración exclusivamente en la planta femenina, en el extremo distal de las flores, de delta 9 THC. Entonces, acá vamos a ver cómo actúa. Entonces, más o menos son 400 compuestos en la planta de cannabis sativa, pero el psicoactivo es delta 9 THC, y el que tiene probablemente los efectos opuestos, los efectos de generar probablemente ansiólisis, no generar psicosis, es el cannabidiol. O sea, normalmente lo ideal es que en una planta de cannabis exista la proporción de 1 a 1, ¿no? Pero normalmente se tiene más concentración del compuesto que genera los efectos psicoactivos, delta 9 THC. La planta en conjunto tiene 1 al 5%, las flores no fecundadas es la marihuana sin semilla, que se conoce sin semilla, 7 al 15%, y dense cuenta lo que les decía, el dabbing, ¿no? Aceite de hachís, que se conoce, 20 a 60% de concentración. Y esto, lo que les decía, ¿no? La marihuana cripa o creepy, es una variedad transgénica con plantas de flores femeninas que tienen hasta 5 a 10 veces de concentración de delta 9 THC. Si normalmente se tiene en las flores no fecundadas 7 a 15%, imagínense una planta con 75% de concentración de delta 9 THC. ¿Qué puede generar? ¿No es cierto? Tiene mayor riesgo de desarrollo de psicosis. Acá tenemos la farmacología, chicos. En general, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que tiene que ver mucho con el neurodesarrollo, efectos ansiolíticos, en la regulación del apetito, en la regulación del sueño. Si nosotros tenemos nuestros propios cannabinoides, que son anandamina y 2-araquinoidoglicerol, ¿ya? Pero delta 9 THC, ¿qué hace, chicos? ¿No? Actúa como un agonista de los receptores cannabinoides CB1 a nivel cerebral,
¿correcto? Eso para que recordemos. Y acá tenemos la farmacología, miren, dense cuenta. Por este lado, en el lado izquierdo tenemos el delta 9-THC, y miren, para recordar que simplemente son cambios conformacionales en algunos grupos hidroxilo. El delta 9-HC es psicoactivo y es ansiogénico, en cambio el CBD, que es el cannabidiol, no es psicoactivo, es ansiolítico y es anticonvulsivante, ¿correcto? Por eso hay propiedades potenciales terapéuticas como alivio del dolor neuropático, antiinflamatorio y específico de algunos pacientes. Sin embargo, propiedades terapéuticas potenciales para una droga que es psicoactiva y genera ansiedad, no, pues no. No, porque muchas veces los pacientes, por ejemplo, intoxicados por cannabis, llegan a la emergencia de un servicio de medicina con ataques de pánico inducidos por cannabis, ¿correcto? Y acá tenemos la epidemiología del uso de cannabis, chicos. Esto es proporcionado por el National Institute of Drug Abuse, del NIDA, de Estados Unidos, y dense cuenta, chicos, ¿no? A partir de los años, cómo se va empezando a aumentar el consumo, porque hay una percepción de bajo riesgo del consumo, ¿no? El adolescente dice es una planta natural, no genera adicción, pero vemos muchas veces que van a ver, ¿no? Que si yo tengo genes predisponentes, ¿no? Hay factores estresantes, va a depender también de la potencia del cannabis que se consume, puedo hacer un episodio psicótico. Y si persisto con el consumo en un paciente ya con esquizofrenia, va a deteriorar mucho más el curso de la enfermedad. Y al final está demostrado, chicos, que cannabis a largo plazo altera el funcionamiento cognitivo y genera lo que nosotros conocemos, eso no lo he dicho en la anterior clase, lo que nosotros conocemos como el síndrome de amotivacional, donde el paciente prácticamente pierde el interés por las actividades normales. Y es lo clásico que sucede en un joven que empieza a consumir y empieza a estudiar una carrera, se aburre, pasa otra, y así llega hasta los 35 años y no terminó ninguna carrera. ¿Correcto? Eso es lo importante, ¿no? Y en nuestro país sucede casi lo mismo, chicos, ¿no? Dense cuenta que la prevalencia a nivel vida es mucho mayor siempre en el varón que en la mujer, ¿correcto? E igualmente el grupo poblacional que tiene mayor riesgo de consumo, miren, en menores de 18 años 4.89, y probablemente entre los 19 y 24 años es donde está la mayor carga justamente de consumo de marihuana, ¿correcto? Y acá tenemos la percepción de gran riesgo de consumo de marihuana según grupos de edad, ¿no? Consumo frecuente frente a consumo de 1 o 2 veces, ¿no? Hay esa percepción de que no hay riesgo. Y acá tenemos la farmacocinética, ¿no? En general, fumar o vaporizar tiene una biodisponibilidad de 10 al 35%, y en un minuto llega más o menos con una capacidad máxima de generar el efecto psicoactivo en 15 a 30 minutos y persiste el efecto hasta 4 horas. Pero esto es muy diferente en ingesta oral, tiene menos biodisponibilidad, se absorbe, la intoxicación se produce en 30 minutos, no en un minuto por vía fumada, y con una intensidad máxima de 2 a 3 horas y una duración de alrededor de 12 horas. Entonces, THC, chicos, tiene una alta afinidad por proteínas debido a su carácter lipofílico. Entonces, como tiene alta lipofilidad cannabis delta 9-THC, se va a depositar rápidamente en el tejido graso, ¿correcto? Y como les he comentado en las anteriores clases, ¿quién tiene mayor cantidad de tejido graso? Una mujer, ¿correcto? Entonces, probablemente una paciente que es mujer y tiene una dependencia y consume crónicamente, puede, a pesar de mantenerse sin consumo, por lo menos digamos un mes o 2 meses, le vuelva a hacer un toxicológico en orina, va a seguir saliendo positivo por la lipofilidad de cannabis, ¿no es cierto? Y se une a los receptores cannabinoides centrales CB1 y CB2. Y la distribución, debido a su gran liposolubilidad, se pasa fácilmente la barrera hematoencefálica, generando sus efectos, la barrera placentaria, y se une a más del 95% de proteínas plasmáticas y se deposita pues en grasa corporal. Nunca se olviden, por favor, de eso. Gran poder lipofílico, y eso hace, chicos, incluso que con un solo consumo, hoy día, por ejemplo, salgo afuera, fumo marihuana y me hacen hasta 3 días después un toxicológico en orina, todavía tengo positivo. ¿Ya? Recuerden eso. Y acá tenemos el metabolismo,
Este es el principal metabolito 5-OH hidrocarboxílico, se llama el metabolito, ¿ya? En el consumidor crónico. Y es metabolizado justamente por el citocromo P450. Y acá tenemos cannabis, 12-9-3-A-4, 12-19-3-A4, ¿correcto? Es metabolizado. Y dense cuenta que también el fumar cannabis induce el citocromo P450 1-A2 al igual que tabaco. Y la excreción se hace por la orina y luego las heces, por eso que se puede tener detección de este metabolito en orina, pero va a depender también del tipo de consumo. Como tiene un gran poder lipofílico, tiene una servividad prolongada de 25 a 36 horas y la presencia de metabolitos puede detectarse en orina, sangre, saliva y sudor, y dense cuenta justamente por esa lipofilidad alta. En consumidores crónicos hasta un mes, incluso hasta 3 meses se puede detectar metabolitos de cannabis sativa. En consumo elevado 2 a 4 semanas y un consumo casual incluso hasta 7 días después de un solo consumo esporádico puedo tener positividad. Y acá tenemos, chicos, ¿no? Este es el sistema endocannabinoide, con sus receptores y ligandos, ¿no? Normalmente viene araquinoidoglicerol o anandamida, que actúa y tiene que ver mucho con la liberación de calcio, ¿no es cierto? Y la neurotransmisión clásica, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando viene cannabis? Aquí está cannabis, ¿no es cierto? Permite la liberación de endocannabinoides, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver cómo actúa y qué es lo que hace cannabis sativa ser un agonista de los receptores CB1. Recordando que los receptores CB1 están más distribuidos a nivel del sistema nervioso central y los receptores CB2 están más distribuidos a nivel periférico y a nivel de las células inmunitarias. Entonces, como les decía, chicos, ¿no? Anandamida, 2-araquinoidoglicerol, noladina, virodamina, que son endocannabinoides, tienen que ver mucho con la regulación de la neurotransmisión, neuroprotección, neurodesarrollo, memoria, potenciación a largo plazo con glutamato de hipocampo, regulación del sueño, regulación del apetito, inflamación, inmunidad, y a partir de estos dos receptores, cannabinoides, CB1 y CB2. Porque recuerden, como tiene regulación del apetito, chicos, se utiliza, recuerden que cuando un paciente está intoxicado por cannabis, tiene pues lo que se denomina, en términos adictivos, hambre porrera, ¿no es cierto? Ese es el término que se dice, hambre porrera. Es un paciente que se intoxica y le llama la atención a los padres, les llama la atención porque fuma, viene de afuera y come cantidades ingentes de comida. Y es justamente probablemente un signo que nos puede llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, vemos, miren, chicos, la densidad de los receptores en las diferentes áreas cerebrales. Dense cuenta que hay mayor cantidad de receptores CB1 en hipocampo, globus pallidus, corteza prefrontal, en la amígdala basolateral, ¿correcto? Para recordar eso, ¿no es cierto? ¿Y cómo actúa, chicos? ¿Qué es lo que hace? Es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, pero que tiene mayor potencia que anandamida y 2-araquinoidoglicerol. Entonces, los efectos psicoactivos son mediados principalmente por la activación de los receptores CB1 por este delta 9-THC, y tiene que ver mucho con la activación de segundos mensajeros, canales de calcio y proteínas G. Y los receptores CB2 son más localizados a nivel periférico, ¿correcto? Y al final, THC y los agonistas aumentan la dopamina en sinapsis y las neuronas del sistema cerebral de recompensa. La suspensión brusca va a generar, chicos, abstinencia, liberación de hormona liberada de corticotropina, que al final va a generar todo el desarrollo del ciclo adictivo, para que recuerden. Y miren cómo actúa, esto es algo importante. Vean los efectos psiquiátricos de cannabis con bajo contenido de CBD, cannabis que tenga en una proporción 1-1 tanto delta 9 como CBD y solamente el CBD solo. Cuando hay mayor cantidad de delta 9 THC, hay más alto riesgo de alucinaciones y delusiones, mayor riesgo de inicio de trastornos psicóticos a una edad más temprana, alto deterioro a nivel de la memoria y la concentración, y es ansiogénico. Pero cuando hay una proporción de 1-1, hay menos riesgo de alucinaciones, el desarrollo de
un trastorno psicótico a una edad más tardía, y hay un bajo riesgo de deterioro agudo de la memoria. Y CBD solo probablemente es donde hay más estudios porque tiene posibles efectos antipsicóticos y es ansiolítico porque regula la actividad amigdalina. Y acá tenemos la evidencia que se tiene respecto al uso de cannabis, ¿no es cierto? Miren, la evidencia sustancial, dolor crónico, la náusea inducida por quimioterapia que no responde normalmente al tratamiento estándar, la espasticidad de la esclerosis múltiple reportada por pacientes. Entonces hay cuatro indicaciones donde está probablemente aprobado utilizar cannabis, ¿no es cierto? Pero no pues cannabis fumado, sino se utiliza probablemente agonistas o aceite de cannabis que tenga por lo menos la proporción 1:1 o que tenga más CBD. Uno es las náuseas intratables secundarias a quimioterapia. 2 es la emaciación y la pérdida de peso en pacientes que tienen VIH y tienen una fase ya de SIDA avanzada. 3 son la espasticidad en la esclerosis múltiple. Y 4, chicos, son síndromes convulsivos bien raros, como por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿correcto? Pero, como yo decía en la anterior clase, esa proporción de personas que tienen, por ejemplo, Lennox-Gastaut es mínima, ¿correcto? Entonces, no es una política adecuada de salud pública, pues, aprobar la comercialización masiva del aceite de cannabis. E incluso, ni siquiera nosotros sabemos si el aceite de cannabis que venden acá en nuestra ciudad, cuánto es la proporción de delta 9, está siquiera regulada por DIGESA, ni siquiera ha salido la regulación, chicos. Y a mí lo que me sorprende es que incluso en la UPC, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ahorita hay un curso de utilización de cannabis medicinal. Y el problema es que ese curso ni siquiera es dirigido por un psiquiatra. No hay un psiquiatra que conoce, que es probablemente el profesional médico que conoce más de este tipo de sustancias, ¿correcto? Entonces hay un entusiasmo probablemente que al final yo quiero que ustedes como estudiantes sepan que nunca los beneficios van a superar el riesgo que tiene el consumo de cannabis. Recuerden eso. Cuando alguien les solicite, por ejemplo, un consejo, que probablemente muchas veces les van a decir, ¿no? Un familiar o un amigo les dice, ¿no? Mi hijo empezó a consumir marihuana, me preocupa que haga psicosis, me preocupa que se vuelva dependiente. Recuerden que no todo paciente que consume por primera vez marihuana se va a volver dependiente. Ni todo paciente que consume por una vez marihuana va a desarrollar psicosis. Es algo multifactorial. De que es un factor predisponente, sí lo es. Entonces, bajo la evidencia que tenemos actualmente, ¿no? Y acá tenemos una trayectoria en la vida total. Y vean, chicos, ¿no? Hay vulnerabilidad biológica, psicológica, social. La exposición va a depender también del ratio, vean, THC-CBD, de la dosis, la frecuencia, factores que pueden modificar eventos vitales estresantes, recursos, habilidades de afrontamiento, y mientras va avanzando, pero especialmente, chicos, esto impacta mucho más en los adolescentes. Y al final, a largo plazo, chicos, genera problemas mentales, problemas físicos, problemas sociales y al final la adicción, ¿no es cierto? Y lo que probablemente a veces más nos preocupa es el desarrollo de cuadros psicóticos crónicos y al final el deterioro de la memoria y las fases por las cuales pasa pues, el consumo, desde un consumo recreacional hasta una fase probablemente de consumo ya de dependencia, luego pasamos a una fase depresiva y finalmente a una fase de desarrollo de una psicosis crónica en consumidores crónicos de cannabis. Y acá tenemos pues las diferentes clasificaciones, ¿no? Desde no usuarios con bajo riesgo, uso de riesgo, abuso de cannabis, consumo perjudicial para CIE-10 y la dependencia a cannabis. Acá tenemos pues un paciente que viene con una intoxicación aguda por cannabis, chicos, y que altera pues la sexopercepción y viene con una crisis de pánico inducida por cannabis, ¿correcto? O puede desarrollar ideas deliroides asociadas al propio consumo. La intoxicación, chicos, netamente no se trata, es preferible utilizar benzodiazepinas antes que antipsicóticos y llevar al paciente a un ambiente oscuro donde estén menos estimulados sensorialmente y dejar que pase el efecto de la marihuana.
¿no? Sin embargo, los efectos van a ser más intensos y probablemente el desarrollo de una psicosis va a ser más intensa dependiendo de la concentración de delta 9-THC, ¿sí? No es una emergencia como una abstinencia al alcohol o una abstinencia a opioides, ¿no? Salvo por la incomodidad. Yo he visto, chicos, pacientes con un único consumo de marihuana y los amigos lo traen bien preocupado porque el paciente viene con un ataque de pánico intensísimo, que con una taquicardia tremenda, que piensa que le va a dar un infarto. Entonces le hacen probablemente un electrocardiograma, está intoxicado, pero simplemente tiene una taquicardia sinusal, sin arritmias, ¿correcto? Y acá tenemos, una de las cosas también es importante, miren, dense cuenta, para CIE-10 hay un síndrome de abstinencia a cannabinoides, pero que no está bien parametrado, categorizado, pero DSM-5 sí lo utiliza, ¿no? Por supuesto que cuando el paciente deja de consumir, chicos, tiene irritabilidad, hay problemas para dormir, dificultades para concentrarse, nerviosismo, ansiedad, ¿correcto? Pero cuando un paciente, digamos, es consumidor crónico de cannabis, es una oportunidad importante cuando hace la abstinencia para poderlo enganchar en el tratamiento y posteriormente darle un tratamiento para esa dependencia, ¿correcto? La intoxicación netamente, como les he dicho, no es mortal, se da tratamiento sintomatológico, cuidados de apoyo, entorno tranquilo. Hay también, chicos, esto que está descrito en la literatura, el síndrome de hiperemesis canábica asociado al consumo de cannabis, que disminuye con una ducha caliente o con cremas de capsaicina, ¿no? Que es un anestésico. Y para la agitación, como les decía, es preferible utilizar una benzodiazepina que un antipsicótico. Ahora, ¿por qué se produce justamente, chicos, la abstinencia posteriormente? Porque hay una disminución de una downregulation con el uso crónico de los receptores CB1, y como hemos visto que el sistema endocannabinoide tiene que ver con la neurotransmisión, con el dolor, el neurodesarrollo, la neuroplasticidad, hay mayor liberación de noradrenalina, menos dopamina, menos serotonina, más glutamato, más excitotoxicidad, menos acetilcolina, impairment cognitivo y menos GABA, ¿no? Que genera más ansiedad. Ahora, estos síntomas de abstinencia aparecen en las 24 horas, son máximos a los 7 días e incluso hasta un mes luego del último consumo, y al final interfieren en el funcionamiento. Y al final, chicos, esta abstinencia es un reforzador negativo, porque el paciente ha hecho la dependencia, ¿no es cierto? Inmediatamente, digamos, está pasado la fase, ha hecho, digamos, una psicosis, ¿no? Ya ha pasado la psicosis, se ha tratado bien, y lo primero que muchas veces el paciente saliendo es volver a consumir, porque pues se ha condicionado desde el punto de vista de condicionamiento operante a esto. Y es una oportunidad clínica para iniciar el tratamiento con mayor adherencia. Entonces, la mayoría de situaciones clínicas, chicos, en la abstinencia, la monoterapia es imposible. Se puede utilizar gabapentina, por los problemas del sueño se utiliza solpidem, quetiapina, mirtazapina, y es netamente el tratamiento sintomático. Acá ya tenemos un paciente que tiene una dependencia al cannabis y probablemente un síndrome amotivacional, ¿sí? Esto lo pueden leer en casa, que es importante. Y acá tenemos los criterios para la dependencia al cannabis, recordando esos criterios que les he explicado: pérdida de control, priorización del consumo y neuroadaptación. Pérdida de control, los criterios, la priorización del consumo, donde se consume a pesar de riesgos, se invierte mayor tiempo, y finalmente los fenómenos de neuroadaptación, ¿no? Con la tolerancia y el desarrollo de abstinencia. Entonces acá hablamos, chicos, del tratamiento. Miren, la vía es para el tratamiento efectivo del trastorno por uso de marihuana o cannabis. En general, el fármaco que tiene mayores evidencias para el tratamiento a largo plazo de la dependencia es N-acetilcisteína y topiramato. Esos dos son los fármacos. Y para el manejo de la abstinencia, como hemos dicho, está mirtazapina, está solpidem, está gabapentina. Y siempre, chicos, tratar comórbidamente lo que pueda existir, porque recuerden, y les he preguntado, ¿no? ¿Cómo se llama? Probablemente desde el punto de vista clínico,
cuando existe comorbilidad entre un problema por un trastorno por uso de sustancias y otra patología psiquiátrica. ¿Cómo se llama eso? Trastorno dual disorder, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, eso. Y acá tenemos, chicos, esto es justamente un metaanálisis de hace poco, desde el 2017, es un metaanálisis del estado actual del tratamiento para el trastorno por uso de cannabis. Para la abstinencia, chicos, en la abstinencia a cannabis, si hay problemas del sueño, se puede utilizar solpidem. Nosotros no tenemos nitrazepam y mirtazapina o quetiapina. Si hay problemas para el apetito, mirtazapina, correctamente. Pero para la abstinencia global se puede utilizar fármacos agonistas o muy similares a lo que hace cannabis, como dronabinol, nabilona, nabiximol o gabapentina. Y para la dependencia, acá está justamente con un asterisco, los que tienen más evidencia, N-acetilcisteína y topiramate. Pero dense cuenta que tanto para la abstinencia como para la dependencia, ¿cuál es la droga que se repite? Para la abstinencia global y para la dependencia, gabapentina. La gabapentina, yo he tenido una experiencia muy interesante y muy buena con gabapentina, chicos, en pacientes con dependencia a cannabis. Pero lo que hemos dicho es que muchas veces el paciente no solamente tiene dependencia a cannabis, la dependencia a cannabis se asocia a veces a dependencia a otras sustancias más. Entonces el manejo tiene que ser un manejo integral, ¿no? Y tiene que haber prevención de recaídas, ¿no es cierto?, para fase de mantenimiento, donde la psicoterapia, netamente terapia cognitivo-conductual con manejo de contingencias, prevención de recaídas, y hay bastantes estudios asociados a la utilización de oxitocina por vía intranasal para la dependencia. Y acá tenemos algo muy importante que les decía, chicos, ¿no? El problema de la comorbilidad y el riesgo de psicosis, ¿no? Pero acá, chicos, hay múltiples interacciones entre factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, ¿no? Lo que sí nosotros conocemos, miren, vean, el cannabis interviene específicamente cuando en la adolescencia más existen todos estos factores más, es probable que este paciente haga psicosis. Entonces, si digamos, el paciente es un paciente que uno de sus padres tiene esquizofrenia, correcto, ha sufrido eventos vitales estresantes, ¿no es cierto?, y empieza a consumir cannabis, el riesgo de desarrollar esquizofrenia va a ser mucho más alto, ya que el paciente que no tiene el antecedente familiar y no consume cannabis. Acá vemos, por ejemplo, qué es lo que hace cannabis y las interacciones, ¿no? Uno de los factores de riesgo, chicos, es iniciar el consumo en la adolescencia, por lo que hemos visto ya, ¿no es cierto?, la impulsividad propia del paciente con adolescente, la alta potencia de los cannabis actual y diferentes estresores que pueden haber, ¿no? Trauma infantil, urbanicidad, la vulnerabilidad genética, la interacción, y con el tiempo se puede hacer psicosis. Y acá tenemos los estudios de repente los estudios de cortes longitudinales donde se identifica el odds ratio o el riesgo de desarrollar psicosis. Entonces, el odds ratio sí es por encima de 1, es decir, es un factor de riesgo, ¿correcto? Es un factor de riesgo, pero no es un factor estrictamente que tiene que existir para el desarrollo de esquizofrenia, porque hay pacientes que nunca han consumido en su vida cannabis y hacen esquizofrenia. Pero lo que sí sabemos es que en el curso de la esquizofrenia, el consumo de cannabis empeora el pronóstico de la enfermedad, porque genera más deterioro en la memoria, genera más deterioro cognitivo. Vean, son más o menos cifras de odds ratio que van desde 1.5 hasta 2.9. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de adicciones conductuales, pero de manera rápida, chicos, ¿ya? Para poder después justamente poder hacer por lo menos anorexia nerviosa, para avanzar con anorexia nerviosa, ¿ya? Las adicciones conductuales, chicos, son adicciones sin sustancias, ya, sin sustancias, donde una conducta es la que genera la adicción. Y la conducta puede ser cualquier tipo de conducta. En general, el ser humano puede desarrollar adicción a cualquier cosa casi, porque casi la mayoría de las cosas que nosotros hacemos nos generan placer, pero generan que, como hemos dicho, ¿no es cierto?, se libere dopamina no de manera
tónica, sino de manera fácil, ¿correcto? Entonces va a depender de la frecuencia, de la cantidad de tiempo, del dinero invertido, de la vulnerabilidad individual y el impacto negativo en el funcionamiento. Es una dependencia hacia un objeto o actividad en la cual no se ingiere ningún tipo de compuesto psicoactivo, pero tiene se puede entender y se explica desde la misma perspectiva de las adicciones químicas. Lo van a entender. No existe una sustancia, las áreas cerebrales activadas por la conducta adictiva son las mismas que las adicciones a sustancias psicoactivas. Y acá tenemos lo mismo, miren chicos. Substance Use Disorder y las adicciones conductuales, ¿no? Vean, por ejemplo, hay tensión, activación, anticipación, preocupación, la propia conducta, la abstinencia, afecto negativo y el circuito. O sea, acá, por ejemplo, tenemos las adicciones conductuales, ¿no? Y lo que se produce, por ejemplo, en los pacientes que tienen juego patológico, esa falsa percepción de ganar. O sea, el paciente gana un montón de dinero, empieza a perder y empieza a decir, no, voy a apostar una vez más y voy a recuperar mi dinero. Voy a apostar otra vez más y voy a recuperar mi dinero. Y al final pasó toda la noche en el casino y perdió un montón de dinero. ¿Sí? Es lo que sucede. ¿Ya? Miren, en general, chicos, a veces estas adicciones conductuales incluyen incluso el trastorno por atracones, ¿correcto? Porque tiene que ver mucho la impulsividad y la compulsividad acá, ¿no? Otra de las adicciones, y que probablemente en posteriores categorizaciones de trastornos mentales se va a poder considerar después la adicción a las compras, o la que se conoce como oniomanía, ya oniomanía, la adicción a las compras, o también la adicción al sexo, ¿correcto? Son diferentes tipos de adicciones donde la conducta es la que genera la adicción. Y acá tenemos algunas cifras a nivel de epidemiología. Esto es traído de España, ¿no? Por ejemplo, acá la prevalencia de juego con dinero online o presencial en los últimos 12 meses en pacientes de 15 a 64 años, ¿no? Miren, presencial. ¿Y ustedes no creen, chicos, que con la pandemia y la restricción, por qué creen que hay tanta publicidad ahora, últimamente? Hasta hace 5 años había tanta publicidad de estas casas de apuestas online. Si uno se pone a recorrer la ciudad, ¿cuántos lugares de apuestas deportivas hay? Un montón. ¿Ya ha aumentado eso o no? A ver, díganme. Y yo les aseguro, si nosotros evaluamos a esos pacientes, algunos de ellos cumplen criterios para una adicción conductual, ¿correcto? ¿Y cuál es lo que tenemos en cuenta? Juego patológico para CIE-10 y está dentro de los trastornos de hábitos y control de impulsos. Y para el DSM-5 se habla de juego patológico y trastorno de juego por internet. CIE-11 considera esto, chicos, ¿no? Trastorno por juego de apuestas, pero en línea, fuera de línea y sin especificación. Trastorno por uso de videojuegos en línea, fuera de línea y sin especificación. Y otros trastornos específicos debido a comportamientos selectivos, trastornos debido a comportamientos selectivos sin especificación. ¿Correcto? Muy bien. Y acá tenemos justamente, lo más importante, chicos, es que hay toda una historia. Yo tengo justamente un libro de adicciones conductuales que es solamente para adicciones conductuales. Solamente para adicciones conductuales, pero en general el paciente tiene esa percepción de engaño, digamos, por ganar. Gana poco y empieza a pensar que va a seguir ganando, o ganó bastante y no me puedo quedar con esto, quiero más. Entonces empieza a apostar, hay esa falsa percepción de ganancia y al final pasa toda la noche y perdió todo. ¿Correcto? Y al final altera el funcionamiento, pues impacta en su funcionamiento laboral, académico, interfamiliar. Es justamente un ejemplo de un paciente con juego patológico. Y estos son justamente los criterios para el juego. Esto es más que todo para que ustedes lo sepan, chicos, ¿no? Yo no les pondría en el examen un paciente para haga el diagnóstico, ¿qué tiene el paciente juego patológico? ¿No? Ustedes no se están formando, ustedes tienen que conocer que hay estos trastornos y probablemente derivarlos donde corresponde y el impacto que tiene, ¿no? Y el trastorno por juego por internet, y que probablemente, chicos, la pandemia haya hecho que más adolescentes se vuelvan probablemente empiecen a tener conductas, incluso, ¿no?, la adicción al propio celular, ¿correcto? ¿Por qué creen que algunos equipos reportan
cuánto tiempo en la pantalla uno ha estado, si uno se da cuenta, ¿no es cierto? Lamentablemente esto es algo, la tecnología trae sus pros y trae sus contras. Hay personas, por ejemplo, que no pueden estar sin ver el celular. Entonces, con el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta que se va a poder desarrollar una adicción, porque no me siento, y solamente me siento tranquilo si veo el celular. Entonces, es una adicción sin sustancia probablemente, ¿no? Para recordar. Igualmente, miren chicos, el mismo ciclo adictivo, pero donde no hay una sustancia, pero se activan las mismas áreas, pero por una conducta. Pero la pérdida del sentido del tiempo, la negligencia sobre las necesidades básicas, más horas de uso sobre la misma conducta. Cuando deja de hacerlo hay ira, tensión, depresión, empieza a haber la anticipación, la preocupación, ya se ha pasado al circuito de compulsividad. Y finalmente hay pues vulnerabilidades para el inicio y mantenimiento de las direcciones tecnológicas, vulnerabilidad psicológica, actividades placenteras, presión social, déficit de autocontrol, dependencia y falta de actividades gratificantes. Ahora chicos, no hay un tratamiento específico. Acá es muy importante la terapia, la psicoterapia. Aunque sí, siempre hay que ver, estos pacientes la mayoría de veces chicos, hay un diagnóstico dual, hay algo más en este paciente. Ya sea un trastorno de personalidad, ya sea puede ser un paciente que tenga un episodio maníaco y en el episodio maníaco empieza a jugar patológicamente, pero si se soluciona el episodio maníaco, se va a solucionar la parte del juego patológico. Entonces ya no se consideraría probablemente trastorno dual, ¿correcto? Entonces es útil, por ejemplo, ir bupropion por la misma acción que tenía en nicotina y antipsicóticos de segunda generación como el aripiprazol. Y es bien útil las técnicas psicoterapéuticas. Vean chicos, la asociación entre adicciones conductuales y el trastorno por uso de sustancias. Juego patológico entre el 35 y 63%, cleptomanía 23 a 50%, trastorno por exploración. Son probablemente trastornos del espectro impulsivo-compulsivo, la escoriación. Por eso se considera incluso el trastorno por atracón dentro de una adicción conductual. Algunos autores lo consideran así. ¿Correcto? Para terminar, chicos, esta es una frase de Bernard Russell. Me parece deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque es conveniente o beneficioso y no porque es verdad. ¿Sí? Eso para poder ver. Ahora vamos a desarrollar, chicos. Vamos a ver hasta